¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Hoy vamos a arrancar nuestro programa de televisión hablando de radio. ¿Daniel? Claro que sí, porque vamos a estar charlando en minutos nomás con el colega Mario Portugal. Vamos a estar hablando de su libro que ha editado, que refiere a la radio. Y vamos a tener algunos tips de los que hacemos radio que seguramente compartiremos con Mario. Bien, después vamos a estar analizando qué es lo que pasa o puede llegar a pasar a futuro con el tema del transporte en el área de Santa Fe, área metropolitana también. Vamos a tener a un integrante de la mesa de movilidad que en todo caso le ha planteado al municipio de Santa Fe una alternativa respecto del transporte urbano del futuro. El comercio exterior es importante. De hecho, hace unos días en la radio hablábamos con una empresa santafesina que empezó a exportar productos de nuestra ciudad, productos muy claros de la ciudad de Santa Fe. Pero es importante ver qué planes de comercio exterior hay y cómo las pymes o las pequeñas empresas pueden ir introduciéndose en ese mundo. De hecho, está que desde el ámbito nacional hay bastantes posibilidades para empezar a motorizar la economía regional de distintas regiones. Bien, y vamos a estar hablando del tema social. A partir del tema social vamos a contar con el testimonio de José Luis Ambrosino de Los Sin Techo, hablándonos respecto de lo que ha sido la presencia histórica de esta organización en la ciudad de Santa Fe, los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, y así le damos testimonio a Mario de que nosotros hemos, no sé si leído el libro, pero por lo menos lo tenemos en nuestras manos. Te decimos muy buenas noches, Mario, gracias por atendernos. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. Espero que lo lean y espero que sea de utilidad para ustedes y para todos los que tengan la oportunidad de leerlo. Muy buenas noches para ustedes. Vos sabés que hace ya unos cuantos años que nosotros junto con Daniel venimos trabajando en radio, también haciendo algo en televisión, y lo que hemos leído del libro realmente nos parece una recopilación de nuestras vidas, ¿no? Una cosa bastante parecida a esa realidad que nos toca vivir aquellos que tenemos el alma de radio, y como vos también seguramente le ponés el alma también a poder traducirlo en el libro a toda una serie de experiencias realmente fantásticas. Bueno, la idea del libro que hicimos con Héctor Yuchak, que es el cuarto libro que estamos haciendo sobre radio, comenzaba siendo Hacer Radio Guía Integral, que llegó a una quinta edición, y en esta, Hacer Radio Hoy, tiene toda la intención de llevar la radio a lo que es exactamente este tiempo. Es más, como iba a salir justo en marzo del 2020, tengan ustedes en cuenta el tema de la pandemia, tiene incluido, y ustedes lo observan, el tema de la radio en pandemia. De lo que vos mencionás, Héctor, hay que decir que esto que estamos hablando de radio, las diferentes circunstancias de hacer radio, bueno, se ven reflejadas y no solamente en la radio argentina. Nuestra experiencia nos dice que esto mismo, sí, a lo mejor con otras palabras, no sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Perfecto. Con otras palabras, se reflejan en otros países de habla hispana, es decir, hemos tenido repercusión de que estos mismos inconvenientes y favoritismos que tiene la radio en cuanto a su realización, bueno, se viven en México, se viven en Colombia, se vive en España. A lo mejor no se le llama estudio, a lo mejor no se le llama exactamente micrófono o audiencia, pero sí tiene el mismo motivo y la misma motivación para hacer radio. Eso es lo que buscamos, bueno, buscando, reflejando lo que opinan prácticamente 100 integrantes de diferentes aspectos, de diferentes roles de lo que es hacer radio en la actualidad. Cuando me enteré que salía tu libro por Seba Davidovsky, yo dije, yo no vi el libro anterior, y dije, este lo tengo que tener, lo tengo que ver. Y bueno, era justo el cumpleaños de Héctor, que verás, tiene unos años más que nosotros, y es un animal de radio, Héctor lo tiene que tener. Y me encontré con un libro realmente interesante porque, bueno, planteás de aquí en adelante qué es lo que cuál es la radio que se viene, los distintos formatos, podcast, hablemos un poco también de hacer entrevistas. Y también hablas de las malas palabras, un tabú para muchos que hacemos radio. En lo personal, soy una persona que casi no digo malas palabras al aire. Pero bueno, hay un montón de tips porque han hecho entrevistas a un montón de colegas muy conocidos que hablan de las malas palabras en los medios. Exactamente. Yo te diría que, bueno, a lo mejor por nuestra generación, y creo que Héctor va a coincidir, y vos también, Daniel, bueno, tenemos un cuidado muy especial del idioma. Los otros días también en una charla con chicos muy jóvenes me dicen, bueno, ¿y el idioma inclusivo? ¿Usted acepta el idioma inclusivo?
Bueno, yo lo acepto, no lo rechazo, pero no lo utilizo. Es decir, quiero ver qué tiempo va a pasar como para que el idioma inclusivo se extienda a otras generaciones. En cuanto a la utilización del idioma, bueno, yo prefiero, y tengo un precepto que alguna vez me dijo un viejo locutor y periodista, es bueno profundizar el idioma y a lo mejor en cada programa poner una palabra nueva y explicar ese concepto, es decir, educar al oyente. Y eso, bueno, trato de imponerlo en toda la actividad y tratamos también de ponerlo en el libro. Una mala palabra no gana nada, una buena palabra y un nuevo conocimiento seguramente le va a hacer mucho bien al oyente. Vos sabés que estaba escuchando recién que ustedes decían algo relacionado con mi edad. No es para tanto la diferencia por un lado, pero por el otro lado también quiero decir, si lo viviste bien, está bien que tengas unos años más, no importa eso desde ese punto de vista. Seguro. Dicho esto, el programa de radio del día de hoy lo arranqué con una puteada y esto quiero aclararlo. Lo dije porque llegué muy caliente a la radio como consecuencia de una situación técnica que atravesó la ciudad de Santa Fe. Pero independientemente de esta cuestión, a mí me parece muy importante que empecemos a hablar de la profundidad de la radio, en todo caso planteada, en términos de quiénes son los protagonistas de la radio. Muchas veces la gente se queda con quienes dan la voz o la cara, y en realidad la radio es una cuestión mucho más compleja. Totalmente, por eso la idea es no solamente, y el libro lo refleja, no solamente tener la opinión y la experiencia de conductores, de columnistas, sino de los que están del otro lado, que son tan importantes. Hoy lo tenemos también en la televisión, los operadores, los técnicos, en la radio y en la televisión también, los cronistas, los mobileros, bueno, todos los guionistas, todos los que hacen a un mejor producto de radio. Yo generalmente en todas estas charlas, cuando me dicen cómo son los pilares de la radio, yo les digo, bueno, uno es la capacitación, todos debemos estar muy capacitados y seguir capacitándonos porque hay nuevas tecnologías para aprender, y el otro tema es la pasión, son los dos puntos fundamentales para hacer lo principal, que es el contenido. Mario, hay dos cosas importantes que tiene el libro. Una que recién vos venías hablando, que tiene que ver con los recursos técnicos, y en este caso que los alumnos, y digo a los alumnos porque seguramente hay muchos que están viendo la tele y que están emprendiendo la carrera de comunicación social o de locución, pocas veces saben y poco se habla a veces en las carreras de cómo es un micrófono hasta cómo es una consola y las posibilidades que tiene una persona cuando se sienta a hacer un programa de radio. La cuestión técnica es fundamental. Y por otro lado, me parece que es sumamente importante que en este libro se hable de algo que no se habla en los institutos de periodismo o de locución, que es cómo hacer sustentable un programa, cómo armar una cooperativa y cómo hacer que nuestro producto sea independiente al medio. Me parece que es fundamental ser autogestionables en ese sentido. Creo que hay un crecimiento importante en las nuevas generaciones, Daniel, en lo que hace a no pensar solamente que voy a hacer la carrera y que voy a ejercer el mundo de la comunicación o ingresar al mundo de la comunicación en las grandes radios, en los grandes medios. Hoy está la radio online, hoy está la posibilidad de hacer un podcast, que es muy difícil monetizar, sabemos que eso ocurre así, pero ¿por qué? Bueno, hoy, los otros días yo tenía de una carrera que estoy dando, me decían, ¿cómo se hace un demo? Hoy no existe más el demo. Hoy el demo se transforma en un podcast que va a ser el que quiere ingresar, o en un programa de una radio online que te permite hacer un programa, a lo mejor no para ganar dinero en el primer momento, pero sí para hacer los primeros pininos, como se dice. Y además está la posibilidad de tener la propia radio de Internet. Tener su propia radio de Internet. Ese es el nuevo mundo al que se ha ingresado en la comunicación. Uno por Internet, al igual que en cualquier radio AM, FM, bueno, va a llegar a un mundo prácticamente inigualable, desconocido, no sabe hasta dónde puede llegar la voz de uno cuando uno empieza a navegar el mundo de Internet. Vos sabés que, escuchándote, es cierto, el formato en todo caso que técnicamente pueda llegar a soportar una radio, necesita por otro lado de qué es la radio en definitiva. Y desde ese punto de vista, vos sabés que hablando con algunas personas mayores que yo, y existen, me han planteado su recuerdo respecto de lo que era la radio del 60, la radio del 50 incluso, fundamentalmente dominada por los animadores.
Y después me dijeron, esa radio en todo caso a nosotros nos entretenía. Esa radio a nosotros nos daba la ilusión de poder acompañar con imágenes y con imaginación lo que estaba sucediendo en el medio. Después llegó la televisión, eso cambió las cosas y hoy en día fundamentalmente la presencia de nosotros los periodistas le ha dado un contenido muy fuerte a la radio que necesita de esa compañía. Ese fue el desafío que nos planteamos en su momento con Daniel para poder hacer una radio que entiendo es la del futuro. Una radio que esté planteada desde la animación, desde los contenidos y desde la música, que es un componente esencial e internacional en el ámbito de la comunicación. Bueno, yo explico que a veces todo suele ser una gran ensalada, ¿no? De cosas, de sonidos, de información, de entretenimiento, de comunicación, de acompañamiento. La radio es compañía, en definitiva. Y también, bueno, por supuesto, de la información fundamental. Hoy la radio demostró estar más viva que nunca, Daniel, Héctor, porque no solamente pensemos en el mundo de Internet, en esta locura de la pandemia, aquellas localidades alejadas, simplemente conectadas por aquella vieja radio a pila, sabían cuándo llegaba la vacuna, cómo tenían que protegerse del virus, qué significaba el distanciamiento social. Allí yo le explico a los chicos que piensan que el Wi-Fi es universal y absolutamente alcanzable para todos. No es así. Entonces, esa vieja radio que hay que guardar las filitas para escuchar en determinado momento el informativo que me va a decir desde cuándo llega mi familiar a cuándo llegan las vacunas, el viejo mensaje del poblador, ha demostrado que la radio está más vigente que nunca, sobre todo en estos tiempos. Hacer radio hoy, sin dudas, es el libro que no debe faltar en aquellas personas que estudian comunicación social, que abrazamos esta carrera desde hace muchísimo tiempo, y tampoco en aquellos que les interesa la radio, de esa radio que veníamos hablando, y pensar en la radio que viene. Nos quedan un minuto y medio. Destacar dos cosas. En el libro hablas del guión y de la hoja de ruta. Me parece que es algo fundamental para los nuevos comunicadores y colegas, que nada se hace a las apuradas, que hay que prepararse, que hay que estudiar y que hay que tener bien claro dónde, en qué radio vamos a hacer esto, a dónde queremos llegar, qué público queremos tener, qué música le vamos a poner, porque lo que se viene hacia adelante es una radio de nicho. Y hablando de esa radio de nicho, este último minuto preguntarte a vos cómo imaginás la radio que se viene. Bueno, básicamente sí, parcelada. Te diría que va a haber radios que se van a dedicar específicamente a determinados públicos, va a crecer la radio online, indudablemente. Bueno, el fenómeno de Radio Cat, de poder escuchar el programa de radio cuando vos quieras, en el momento que quieras y el segmento que quieras, indudablemente también eso va a ser la revolución, ya lo es la revolución en el mundo de la comunicación. Pero destacar, como bien lo decías, Daniel, que lo principal es, bueno, mantener un buen contenido, tener una preproducción, ir antes a hacer el programa, saber de qué va a ser el programa y cuando termina el programa, pensar en el que viene, que tiene que ser mejor. Bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias por atendernos y por plantearnos este tema que, bueno, como dijimos al principio, es parte integral de nuestras vidas. Así que te deseamos lo mejor, esperamos realmente que el libro tenga una inserción, y lo merece, entre quienes piensan, incluso desde lugares insospechados. Me gustaría hacer radio, mucha gente lo dice, aún sin ningún tipo de experiencia. Bueno, que eso sea una autoayuda, una manera de poder lograr ese objetivo, ese sueño que es parte de nuestras vidas. Héctor, radio con vos, domingos, 13 horas, lo podemos escuchar a Mario. Bueno, ahí vamos a estar. Un abrazo grande para vos. Hasta luego, Mario. Bien. Bueno, despedida para Mario Portugal. Realmente una experiencia interesantísima conversar con este fenómeno de la radio que, bueno, pudo traducir en un libro todo lo que es su historia y su participación. Bien, vamos a hacer una pausa y luego nos estaremos introduciendo en un tema sumamente importante, Héctor. Sí, señor. Vamos a estar hablando de la movilidad en Santa Fe y los recursos que necesariamente se tienen que poner en marcha para hacer vivible la ciudad de Santa Fe. Ya venimos. Bien, para presentar en todo caso este bloque, lo que tenemos que decir es que las tres universidades de la ciudad de Santa Fe, la Tecnológica, la del Litoral y la Católica, forman parte de una mesa de movilidad de la ciudad de Santa Fe y le han presentado a la Intendencia un proyecto, un estudio basado en cómo reorganizar el transporte público de pasajeros
y me parece una cuestión absolutamente determinante, teniendo en cuenta la crisis de las empresas y la falta de interés de la sociedad, en todo caso, de contar con este transporte que actualmente se está brindando. Vamos a saludarlo a Marcelo Duque. ¿Cómo andás, Marcelo? Pero muy bien, ¿cómo les va? Bien. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien. Bueno, ¿qué decir? Lo primero para decir en relación a este tema. Bueno, lo primero, corregirte un puntito. En realidad, no, así empezamos mal. Si venís por la corrección, vamos mal. En realidad esto es una convocatoria de la municipalidad, del intendente Jatón, a las universidades. Porque si no parece que desde las universidades nosotros le hemos acercado algunas propuestas al Ejecutivo Municipal, que muchas veces ocurre así, pero en este caso no. Creo que es una muy buena idea sentarnos a los tres y que cada una de las universidades aporte su expertise, digamos, en este tema. Nosotros desde la Universidad Tecnológica, pues que yo integro el grupo CETRAN, que es el grupo científico de estudio de transporte, movilidad y accidentología, hemos aportado el primer trabajo que, bueno, yo lo traje acá y se lo voy a dejar y se lo doy a Daniel, que es un amigo de hace tantos años, y que lo comparta con vos, Héctor. Está también. bien, me lo fotocopia. Dale. Bueno. No hay ningún problema. Y que sea en colores. Sí, por favor. Y esa es una primera parte que trata de ser una radiografía estática, una fotografía, por llamarlo de alguna manera, de lo que es el transporte público hoy en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué? Porque entendemos que ese es el insumo básico para desde allí partir y tener otra mirada que terminará en licitación, terminará en otro sistema, no lo sabemos, lo decidirá la clase política, por supuesto con el acompañamiento técnico, pero básicamente está planteado de esta manera. La primera parte, les repito, es esta fotografía de hoy, comparada 2019, 2020, 2021, lo poco de que pudimos rescatar de 2021, viene una segunda etapa que estamos trabajando, que son costos del transporte público de pasajeros, y va a haber una tercera etapa que va a tener que ver con las estaciones multimodales del transporte de pasajeros. Acá se suma taxis, remises, hay otra mirada que tiene que ver más con la movilidad y los futuros trenes a Laguna Paiva y a Santo Tomé. Sí, y por allí también el transporte propio de cada uno, ¿no? Que puede ser un auto, puede ser una motocicleta o puede ser una bicicleta. Esa es la idea básicamente, que cada una de estas estaciones, imaginen ustedes si el tren de Laguna Paiva que va a llegar a Boulevard y Vélez Sarsfield, imagínense, y nosotros también hacemos ese ejercicio desde lo técnico, ¿no? Imaginamos una gran estación sobre esa parte de Boulevard donde están los kioscos, que también incluya los kioscos de revistas, de golosinas, oficinas del Estado, servicios públicos de bicicletas, estacionamiento de taxis, puedas tomar un café, una bebida, digamos, ¿por qué? Porque las hemos visto y es el futuro de nuestro país en ese sentido. Yo siempre digo, no se hace hoy, alguien lo va a hacer, pero yo lo conocía las estaciones multimodales en Colombia, en Bogotá, cuando fui específicamente a estudiar el BRT, que son el bus Rapid Transit, digamos, el bus de tránsito rápido. Allí tuve la oportunidad de conocer una estación muy grande, muy importante. Allí es donde aparecen, que a veces nuestros propios colegas nos llamaban la atención con esto, que hablábamos en una parte final ya del estudio del diagnóstico de unidades más pequeñas. Nosotros hablamos de unidades más pequeñas no para el servicio general en sí, de la ciudad a futuro, sino que se vaya pensando en unidades más pequeñas para ingresar a los barrios, a partir de corredores importantes, norte, sur, este, oeste, ya se verá. Pero ya te digo, este tema de las estaciones multimodales es muy importante. Quizás el día de mañana
una licitación incluya también, si te querés presentar como empresario, la construcción con estas características y en estos lugares de estas estaciones multimodales. Claro. Una de las ciudades en América Latina que pensó el transporte público en ese sentido fue Curitivas. Creo que fue la ciudad modelo hasta hace muy poco tiempo, recién estabas hablando vos de Centroamérica. Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tiene una característica que me parece que es importante. Primero, podemos ser la primera ciudad que determine este proyecto y seamos una revolución a nivel país. Totalmente. Segundo, la cuadratura que tiene y el tamaño que tiene la ciudad de Santa Fe lo hace viable a cualquier proyecto de estas características. Totalmente. Y tercero, y muy importante, que el área metropolitana es muy cercana, quizás Laguna Paiva lo más lejos, y Lineal, donde está la línea férrea, y después tenemos todo lo que sea el cordón que vamos a tener con trenes, que determinan que Santa Fe sea realmente única en estas características. Totalmente. A veces, digamos, uno... cuando le preguntan qué es lo más difícil de la gestión, cuando uno está en la gestión pública, yo digo la gestión misma, digamos, ¿no? Porque a veces es complicado y a nosotros nos parece como la samba, que siempre nos falta un empujón del diablo para enamorarnos, ¿viste? Siempre como que nos falta, hacemos las cosas, pero las hacemos por la mitad. O no la completamos como deben ser, digo, desde el punto de vista técnico. Bogotá, Curitiba, que también la fui a conocer, porque yo quería sacarme todas las dudas que yo tenía con Sumo una más, Berlín, que es más grande. Todavía no llegué. Pero, entonces, fui a conocer Curitiba, pero y tuvieron dos alcaldes, que le llaman ellos, que en realidad estaban completamente locos, pero textualmente y literalmente locos. Uno era Jaime Lerner, sí, arquitecto. Hoy termina las charlas, está dando charlas por todo el mundo, las termina cantando, para que se den una idea. Eso en Curitiba. Sí. Y el otro, en Bogotá, bueno, ahora no me sale el apellido, pero también. Era un tipo que fue candidato a presidente de Colombia, bueno, con todas sus características. Estos son los que se animan, y se animan, no sé qué es lo que ocurre, que se animan a dar ese paso y a decir, como vos decías, sacar todas las ventajas que tiene una ciudad, digamos. Vos sabés que escuchándote resulta imprescindible en el tema de la estación multimodal una inversión en infraestructura. Yo diría que ese sería el primer paso, por lo menos, para hacer factible esto que vos estás planteando, o que están planteando de manera integral las universidades de Santa Fe. Y por otro lado, también la infraestructura desde el punto de vista tecnológico pasa en lo que representan los cambios que deben tener las unidades que van a prestar este tipo de servicios. Por lo tanto, me parece determinante en todo caso que esa evolución y que esa inversión se haga en un momento de crisis, cuando en todo caso cualquier inversión sobre este sistema que se haga es en saco roto. Totalmente. Y tal es así que, digamos, bueno, uno que recibe tantos blogs que tienen que ver con la accidentología, el transporte, todo eso, estoy recibiendo siempre de un blog que se llama Colectivo Bondi, que es, te envían todos los días, y es impresionante cómo los colectivos eléctricos ya se están sumando a todas las flotas en todo el mundo. Vos sabés que hace un tiempo hicimos una nota con alguien que tenía que ver con la movilidad eléctrica, pensando en los autos eléctricos, y esta persona, que es argentino y tiene una pata en los Estados Unidos con su empresa, hablaba de que no hay que pensar en el automóvil eléctrico, sino directamente en el colectivo eléctrico. Ahora bien, ¿cómo seducimos al ciudadano común de estos proyectos de modificar la circulación cuando hemos tenido situaciones que han sido poco felices, como el trencito pequeño que ha tenido la ciudad y que se ha invertido un montón de dinero, y bueno, ahí quedó la vía y ahí quedó la estación y ahí quedó eso que realmente cayó en saco roto? Sí, vos sabés que yo el tema lo conozco bien porque yo precisamente lo estuve gestionando cuando estuve de subsecretario en la gestión subsecretario de Transporte en la gestión de Corral. El tren tenía algunos inconvenientes, aparte de la parte técnica, era que su traza competía
con un servicio, con varios servicios de unidades del transporte de colectivo, con lo cual lo hacía encima, si no andaba lo hacía para nada atractivo, digamos, ¿no? ¿Quién se va a subir a eso? Y te digo otra cosa que no es de manual, pero yo siempre digo, el colectivo tiene que cumplir básicamente tres cuestiones: ser limpio, higiénico, higiene, económico y rápido. Sí. Si no cumple esas tres, o alguna de esas tres, la gente se baja. Nosotros, los que estudiamos estos temas, pronosticábamos cualquier cosa para después de la pandemia. Y ustedes lo habrán escuchado también. Parecía que íbamos a andar todos, o en patinetas, o en helicópteros, porque decían, no, esto va a cambiar. No cambió nada. Mejor dicho, hubo un cambio. La gente se bajó del colectivo y se fue al peor de los modos que se podía ir. Al auto o a la moto. Al peor modo desde el punto de vista social, digo. Ustedes saben. Sí, sí, bueno, pues es De la una salida, construcción, de una es la construcción. salida individual a la problemática. Exacto. Ahora, fíjate una cuestión, volvemos al tema de la infraestructura. Para que sea rápido, en todo caso necesita vías ese transporte público. Y las experiencias que se hicieron tuvieron un impacto sobre el comercio negativo. Digo esto por el hecho de que se sacrificó estacionamiento y a partir de allí la viabilidad de varios comercios frentistas. El tema es realmente apasionante como para que lo sigamos Muchísimo. en futuras ediciones, sobre todo teniendo en cuenta lo que vos anticipaste en el comienzo de la conversación, que hay dos cuestiones por delante para presentar. Así que cuando las tengas, con mucho gusto acá en Lo que se viene, te vamos a convocar. Me acordé, el alcalde de Bogotá, Antanas Mocus. Bueno, Búsquenlo. no te molestes, Por porque Antara, no acordarse de los nombres. Digo Antara porque es un nombre que conoce muy ¿Qué bien, te parece? el caballero. Así que estás perdonado. Gracias Bien. a ustedes. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con el tema de la Cámara de Comercio Exterior de aquí de Santa Fe. Ya venimos. Bien, y recibimos a Marcelo Perazzi, es el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la ciudad de Santa Fe, organizaciones, empresas que están trabajando desde hace un tiempo a esta parte a los efectos de hacer eficiente nada más y nada menos que el comercio exterior, sea importación o exportaciones, que en todo caso es lo que más le interesa a la Argentina, que es ingreso de divisas. Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿en qué situación estamos, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde el punto de vista de la pandemia, con las empresas, con el comercio exterior? ¿Qué afectación hemos tenido integralmente? Bueno, primero comentarles que el comercio exterior en situación de pandemia no fue el rubro más afectado. Transitamos esos primeros días de confinamiento, pero las actividades de comercio exterior funcionaron dentro de un contexto muy adverso. Por supuesto que los niveles de producción cayeron, de comercio internacional cayeron, y estamos ahora recuperándolos. Podemos decir que estamos con niveles similares a los pre-pandemia. Estamos siendo un poco afectados por el bloqueo de importaciones, por así decirlo. Eso complica el comercio exterior todo, porque como ustedes bien saben, prácticamente el 80% de lo que Argentina importa termina en producción para generar nuevos productos de mayor valor agregado y que muchos incluso son exportables. Pero podemos decir que estamos transitando periodos de recuperación post-pandemia. ¿Somos competitivos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque se está hablando de que la industria metal pesada o la agraria hoy está pasando por digamos, un momento realmente magnífico. ¿Somos competitivos los argentinos? ¿Y qué es lo que nos estaría faltando para hacerlo si no lo somos? Sí, es buena pregunta porque, y no tiene una única respuesta, Bien. porque tendríamos que analizar rubros. Somos muy competitivos en algunos rubros, quizás en algunos rubros de poca transformación, cereales, por ejemplo. Bien. Lógicamente, somos muy competitivos, muy demandados.
Pero en otros rubros ya vamos perdiendo competitividad. Muchos rubros que tienen como eje la transformación y la generación de valor agregado. Claro, el tener el valor agregado. Claro, muchas veces perdemos competitividad en agregar valor, que debería ser justamente lo inverso. Argentina es un país con niveles muy altos de cuestiones fiscales, muy alto, y nos saca competitividad. Fíjate vos que los cereales en Argentina tienen retenciones, por ende los que utilizamos cereales para transformarlos en proteína de origen animal, por ejemplo, compramos el cereal un 30% más barato que lo compra el mundo, pero después terminamos perdiendo esa ventaja, esa competitividad, justamente por la carga fiscal que existe en Argentina o por un tipo de cambio que está oficial planchado. ¿Qué ha pasado con las empresas que habitualmente tienen un formato de exportación? Digo, desde el punto de vista tecnológico, fundamentalmente. Uno ve que el mundo va camino a una revolución desde el punto de vista tecnológico. Eso significa una transformación a base de empresas realmente muy significativa. ¿Qué perspectivas, en todo caso, ha tenido de inversión el sector exportador de la Argentina y cómo se ha traducido en que esa exportación sea sostenible? Bien, si hay algún mecanismo o alguna herramienta desde el gobierno nacional que sí ha volcado y ha derramado en los últimos meses, es la financiación para bienes de capital. Y que esto nos ha permitido no solamente aumentar los niveles de producción, sino buscar esa tecnificación que tanto necesitamos. Hay fuertes herramientas, fundamentalmente a través de Banco Nación y bancos privados también, que ponen a disposición de las empresas para que podamos obtener créditos a tasas negativas, realmente tomando en cuenta los niveles de inflación, que motorizan ese tipo de inversión, y eso va generando también un movimiento en la economía toda, porque lógicamente al tomar los créditos para bienes de capital, no solamente son para bienes de capital extranjeros o importados, sino que locales también. Eso es parte de la motorización y del crecimiento en busca de esa mayor tecnología. Hablamos de granos y lo importante que es el grano para esta provincia de Santa Fe. Yo te dije respecto a la maquinaria agrícola que realmente está pasando por una buena bonanza. También tenemos una apertura en lo que tiene que ser la creación de plataformas y la cuestión de Internet, digamos, se ha trabajado mucho en eso y creo que tenemos buenos cerebros en la provincia de Santa Fe. Ahora bien, pensando en Santa Fe, en la provincia, ese valor agregado, ¿en qué podemos emplearlo? ¿O cuáles serían los productos de punta que podemos entrar a trabajar como para decir la provincia puede generar ese valor agregado de importar cosas y producirlas para mandarlas afuera nuevamente? Bien, primero estamos ubicados en un lugar geográfico, la ciudad de Santa Fe, que tiene uno de los valores más altos a niveles de exportación por tonelada vendida. Eso ya nos da un panorama. Tenemos el parque tecnológico en la ciudad de Santa Fe que produce valores de altísimo valor agregado. Después yo creo que en la macro y involucrando, como me preguntabas, a la provincia de Santa Fe, es la transformación de la agroindustria. Bien. Es dejar de ver los camiones en zona de Rosario haciendo cola y cola para que se nos llevan la soja y el maíz en grano, y eso hay que transformarlo en cerdo, en leche, en huevo, en pollo, en todos los derivados del lácteo. Hay mucho hecho, realmente hay mucho de esto y más en la provincia de Santa Fe, pero queda muchísimo por hacer. Yo creo que ahí está el desafío, transformar en lo que somos realmente muy eficientes, que es en los granos, transformarlo en producto terminado. Bien, hay un tema que en todo caso, planteándolo desde un punto de vista mucho más local, que es el tema del puerto de Santa Fe. El puerto de Santa Fe ha sido uno de los motivos tal vez de mayor discusión, de mayor debate y de mayores proyectos que ha presentado la Cámara de Comercio Exterior en el sentido en pos de lograr su reactivación. Por estos tiempos se está hablando de una reactivación del área de exportación, no solamente de los granos, sino fundamentalmente de los containers. Las empresas de la región, ¿cómo ven al puerto de Santa Fe como alternativa de salida?
Bien, bien. La realidad es que es una herramienta fundamental, la logística. Por eso nuestra Cámara de Comercio Exterior ha trabajado tanto en esto para justamente, de alguna manera, a nuestros asociados buscarle bajar ese costo de logística. El puerto de Santa Fe es una herramienta, no solamente para a las empresas de la ciudad de Santa Fe, sino para la región y para todo el centro norte del país. Las empresas de Córdoba están muy interesadas en el puerto de Santa Fe. Ya estamos trabajando también para que el puerto de Santa Fe se vincule con los puertos al norte de la provincia de Santa Fe. En la articulación de los puertos también va a estar la eficiencia en la logística. Bien. Bueno, pensar la provincia hacia adelante, ese sería uno de los grandes desafíos. Sí, sí, tenemos una gran provincia, un gran país. Desde la Cámara de Comercio Exterior decimos que la provincia de Santa Fe y la ciudad de Santa Fe es la rotonda de la República Argentina. Y es una rotonda en el medio de una producción impresionante, muy rica. La realidad es que somos privilegiados y desde acá tenemos que sacar muchísimos productos al exterior, generar mucha mano de obra y generar aumento en las divisas que tanto necesitamos. Bien, Marcelo, muchas gracias por venir al programa, después de un tiempo más o menos prolongado, pero bueno, el vínculo seguramente lo vamos a seguir cimentando a los efectos de plantear, entre otras cosas, que el tema de la Cámara de Comercio Exterior debe importarle a la sociedad, debe importarle en el sentido de poder marchar juntos en función del compromiso que terminamos de hablar. Que tengas buenas noches. Igualmente. Bueno, una breve pausa y vamos a abordar el tema social de la ciudad de Santa Fe a partir de la experiencia de los Sin Techo. Ya venimos. Bien, y nosotros esta noche vamos a estar abordando también el tema social, lo decíamos al cerrar el bloque anterior. La Cámara de Comercio Exterior es un instrumento importantísimo, importante desde el punto de vista de las expectativas empresariales, pero después tenemos en la ciudad de Santa Fe y en el resto del país también una situación social compleja, que quienes han trabajado desde hace muchos años a esta parte la han atendido, y la han atendido con vocación de servicio y fundamentalmente con proyectos. Estoy hablando de la gente de los Sin Techo. José Luis Ambrosino, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué decís? Bueno, ¿cuál es el saldo que deja la historia de los Sin Techo en la ciudad de Santa Fe? Digo, saldos en lo material, en lo que en todo caso vos podés ver. ¿Cuántos ranchos erradicaron? ¿A cuánta gente le resolvieron el problema de vivienda? Bueno, el saldo a la fecha es un balance fundamentalmente que se tiene que hacer bajo la dirección y la creación del movimiento del padre Atilio Rosso, ¿no es cierto? Este hombre, por supuesto, hombre de iglesia fundamentalmente, descubre acá en Santa Fe las necesidades del mundo pobre y él decreta un poco o plantea la solución, que es la escala de la solución. O sea, lejos de ese sistema de caridad puntual, o sea, digamos, no planificado con el tiempo, el padre Rosso dijo, no, este problema se tiene que resolver con un enfoque y una transformación a escala. Por eso, desde el inicio, él tuvo claro la situación de la educación, tuvo claro la situación de los oficios, la situación del trabajo, tuvo claro cómo se venía el mundo del futuro, no solo los problemas económicos, sino los problemas de la computadora, los problemas de la sociedad del conocimiento. Entonces, Atilio ya arranca por allá en la década fines de la década del 70 y no estaba todavía la democracia. Cuando llega la democracia, bueno, se produce una explosión de las ideas de Atilio y ahí nacen entonces todas las cuestiones educativas. Nacen los jardines infantes, nacen los cursos de oficio y después nace lo que él veía en su tratamiento diario. Era una vivienda en la cual no se podía hacer nada, ni comer, ni sanarse, ni estudiar. Y entonces empieza con soluciones rápidas. Él decía, no me vengan con soluciones arquitectónicas. Para resolver el problema a escala hay que hacer una cosa económica rápida y que la gente pueda participar. La cosa económica rápida era una pieza que después se le agregó a una unidad sanitaria. Bueno, con ese programa, la idea de hacerlo a escala, no 2, 3. ¿Cuánto hay en el barrio? 150, hay que hacer 151 por si falla alguno. Esa escala se inició por allá en la década del 80 y justo coincidían dos cosas. La Iglesia Católica tiene la Comisión de Justicia y Paz que recomendaba y pedía a todos los creyentes
que han hecho por sus hermanos sin techo. Y las Naciones Unidas, digamos, simultáneamente, por alguna situación de la historia, pide también a todos los países que le integran ocuparse de todos los sin techo. Y ahí, de alguna manera, el movimiento de los sin techo toma una expresión institucional ya en plena carrera. Esa carrera que se inicia nosotros les damos en 1987 formalmente, y el 23 de noviembre, porque es el nacimiento del padre Rosso, llega a todo un empuje tal y así que el padre Rosso, con esa idea de la escala y las soluciones rápidas, llega a iniciar el principio de siglo prometiéndole al poder político que en Santa Fe no iba a haber rancho. Y bueno, se fueron realizando todas las cosas y llegó el nuevo siglo y la ciudad de Santa Fe no tenía rancho. Creo que entender la filosofía de Atilio, yo que lo he conocido igual que usted, habla un poco de mostrar la desigualdad o de buscar en esa desigualdad capacitar a la gente. Las escuelas de oficio creo que han sido fundamentales. Ahí es donde se basa en que la misma escuela de oficio construya su primera habitación para este proyecto de los sin techos. Ni hablar de la copa de leche en las distintas localidades, ni hablar, bueno, la defensa hacia el sector boliviano, ni hablar de buscar igualar el agua, nada más ni nada menos que todos los barrios tengan agua de calidad. Bueno, eran todas ilusiones en ese momento que se fueron haciendo realidad. Hoy queda mucho por hacer. Hemos hablado con ustedes hace un tiempo atrás respecto a lo que les habían pedido de la provincia, la cantidad de ranchos que había que erradicar. Hoy la situación económica está lejana a aquella que en un momento hacia el 2000 se pensaba que se podía erradicar. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, respecto de esa iniciación donde yo participé, ¿no es cierto? Tengo mi edad, así que en el 87 participé también en ese esfuerzo grande, en esa realización. Yo me acuerdo cuando no había agua potable en los barrios. Bueno, Atilio dijo, no hay agua potable, no, pongamos un tanque, potabilicemos el agua en el barrio. Los expertos de la burocracia en aquel momento de hidrología nos decían que había que esperar el nuevo milenio para tener agua corriente. Bueno, tuvimos los barrios que después le imitaron intendente y todos los barrios tuvieron agua. Que había que hacer buscar la napa protegida, potabilizar y todos los barrios tenían agua potable antes que llegue el gobierno. Bueno, hoy actualmente yo le diría, y siempre lo he dicho varias veces, en la ciudad de Santa Fe hay dos aspectos de la pobreza, que es la pobreza estructural, que vincula fundamentalmente todos los aspectos materiales, calle, sanidad, seguridad, en este momento conectividad, educación. En ese aspecto, nosotros en la pobreza, yo lo veo personalmente porque he nacido con el movimiento de los sin techo y lo seguimos haciendo, la pobreza estructural, a través de todos los gobiernos que se dieron en la democracia, fue mejorando, superándose la pobreza estructural. O sea que yo diría que en Santa Fe, en la parte de agua potable, en la parte de construcción, en la parte de calle, en la parte de conectividad, tiene una gran promesa de a corto plazo tener una gran expansión de la conectividad. O sea, a nivel de la pobreza estructural, de alguna manera estamos en mejores condiciones que aquella. Lo que no se termina de resolver es que el sector pobre, y que a Atilio le daba la importancia, comprender que el sector pobre no está en la carrera, está fuera de la carrera. Entonces hay muchas cosas que se planifican y no los enganchan a las personas, porque es como estar en un partido de fútbol y siempre estar en la tribuna, no jugarlo. Porque él decía que una cosa es la pobreza y otra cosa era la exclusión. La pobreza él lo ponía a un hombre, por ejemplo, un obrero de bajo salario. Era un hombre pobre, pero que podía avanzar dentro de la escala de la carrera. En cambio, el excluido era un hombre que estaba fuera de la carrera, no podía correr porque no había una carrera para él. Entonces se fue todo el esfuerzo para poner a todo ese mundo en carrera, con los jardines infantes, con las copas de leche, con las casitas, con el agua potable, con la vivienda, lo puso todo en carrera. Pero tenía siempre claro que la educación era la salvación final. Y él decía, hay que cortar la herencia de la pobreza. La herencia es una palabra para la clase media alta, es una palabra generalmente positiva, la herencia, porque es una herencia educativa, una herencia profesional o una herencia económica. Para la pobreza, la herencia es una condena. Entonces hay que quebrar la herencia del pobreza. Y él decía, con el amor como fuerza, con la educación, las obras y el trabajo como instrumento. Él sabía que había que hacer todo, pero a la larga la economía no salió para abajo, el problema seguía siendo igual. Hay una cuestión, además, desde el punto de vista cultural, político, con la cual se tiene que luchar. Y si hubo que luchar en su momento, cuando arrancaron,
Yo creo que hoy estamos peor desde ese punto de vista. Hay una resistencia, en todo caso, a darle una ayuda al que no tiene. Y esto fundamentalmente desde el punto de vista de la institucionalidad. ¿Cómo le vamos a dar si en todo caso nosotros estamos aportando esos impuestos para dárselos? ¿Cómo quebramos esa falta de solidaridad institucionalizada que la sociedad necesita? Sí, evidentemente hoy se critica las ideologías, ¿no es cierto? Porque uno habla de una ideología y se lo critica. Sin embargo, yo creo que lo que ha traído a la democracia es un menoscabo de las ideologías. Y yo creo que las ideologías no hay que menoscabarlas, porque independientemente que a veces sean obstáculos, la ideología sirve porque permite la discusión entre ideologías positivas, ideologías no tan positivas, ideología de derecha y ideología. Yo creo que, yo lo veo en el problema de los jóvenes fundamentalmente también. Cuando llega la democracia se produce esa explosión de libertad y lamentablemente la libertad no consistió en dedicarse al prójimo para que seamos todos libres, sino en de alguna manera construir nuestro propio camino ejecutando nuestra libertad. Y ese ejercicio de la libertad, que es un ejercicio lícito porque nadie le pide que le regalen nada, no es tan lícito moralmente cuando esa libertad lo margina del prójimo. Entonces yo creo que nosotros predicamos fundamentalmente, nosotros tenemos esa frase muy simple: a nadie nos tiene que faltar nada, a nadie, ni al pobre ni al no pobre, pero los que no somos pobres tenemos que saber sincero que tampoco nos tiene que sobrar demasiado. Esa es una cosa simple, elemental, fundamentada en las religiones, sí, pero es difícil asumirla por parte de la sociedad. La pregunta sería, ¿de aquí en más qué? De aquí a 10 años, ¿qué tienen pensado hacer? Nosotros como instrumento, mire, nosotros fundamentalmente estamos concentrados en este momento en la parte extrema de la pobreza, que es la indigencia. O sea, para que el mundo no tenga la hambruna subsahariana, que siempre digo yo, ni tenga los indigentes. Yo le decía, comentando con las autoridades hoy, Santa Fe es una provincia invencible. El año que viene vamos a cumplir 450 años. Nosotros vamos año a año. Sí. A 10 a 15 años pensaba el padre Rosso. Sí. Ya tenemos algunas cosas que hacer que las pensó Rosso. Pero nosotros, por ejemplo, como provincia invencible, yo le proponía a la autoridad, y le digo más, con un diálogo con el gobernador y el ministro de Economía, si somos una provincia invencible, los 450 años nos tienen que agarrar con vencida la indigencia de Santa Fe. Pero vencida, no medida por el INDEC, vencida porque el gobierno y nosotros los sin techo a cada familia le demostramos que está superando la línea de la alimentación. Entonces la provincia invencible tiene que vencer una cosa más. ¿Qué hay que vencer ahora? Ni vencer a los entrerrianos, ni a los paraguayos, ni a los cordobeses, nada. Hay que vencer la indigencia, que es un problema común de todos los sectores de la provincia de Santa Fe y de todo el país, ¿no? José Luis, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, terminamos el programa con el aspecto social. Una de las cuestiones, yo diría, más importantes a resolver dentro de una Argentina injusta, ¿no? Si en todo caso tenemos una cuestión pendiente, es la desigualdad. Y en esa desigualdad debe ser atacada, resuelta, porque hace a la pacificación, hace a la convivencia. Y desde ese punto de vista es por lo menos la primera cuestión a cubrir. Después, si tenemos diferencias, la resolveremos de otra manera. En 7 días nos reencontramos, Héctor. Si te Un parece. abrazo para todos, muchas gracias.